que es lo que hemos dado. En la parte de búsqueda, de ordenamiento, eso más o menos lo entendieron. Si lo entendieron, arrancamos con un ejercicio. Fíjense, en la cartilla tiene... A ver... este podemos ¿Podría hacer volver a explicar el de búsqueda? de búsqueda. A ver. ¿Cuál era? A ver, Lautaro yo no tengo la pregunta. pantalla ¿Están compartiendo compartida. pantalla, disculpen? No, todavía no. No, ahí me di cuenta. Yo estaba Ah, haciendo como que ustedes me veían. Lautaro pregunta si podemos hacer un repaso general. Sí, nos queda esta clase y la clase que viene para hacer el repaso, así que sí. Bueno, ahí me ven la pantalla, sí. Ahí sí. Bueno, la idea de la búsqueda es tener un vector ordenado de menor a mayor, porque si no está ordenado de menor a mayor no me sirve. Y yo tengo que plantear dentro de la búsqueda el tamaño del vector, ¿bien? El inicio, que arranca en la posición 1 y termina en la posición 6, ¿bien? Si yo tuviera... Sí, pasó. Bueno, sería un vector de 6 casilleros. Yo tengo que buscar algo dentro de esos 6 casilleros. La forma de trabajarlo es usando esta búsqueda dicotómica. Planteo la posición del medio. El medio sería inicio más fin dividido 2. Por lo tanto, si yo me fijo acá, sería inicio 1, fin 6. Entonces, inicio más fin me da 7 dividido 2, 3,5. Yo no tengo una fila que sea 3.5. O es la 3 o es la 4, no está la 3 y medio. Entonces, eso se soluciona con el redondeo. Posición me marca que es 0. Quiere decir que esa variable vale 0 salvo que yo encuentre el valor que busco. Si encuentro el valor que busco, voy a caer en este lugar y posición va a dejar de ser 0 y va a pasar a tomar el valor de la fila en la que está. No sé si se acuerdan el ejemplo de Excel que habíamos hecho. A ver, vamos a ponerle uno acá. Estás viendo ahí, pero vos sigues la posición 3 o la 4. ¿Y cómo sabes cuál elige? No, porque siempre se elige la misma. Acuérdense, ¿vieron la parte de Para el redondeo? medio, te digo yo. Sí, está bien, pero no es el medio. Vos tenés... Sería el medio de la Trabajamos lista. con decimales. Vos tenés así. Estos son los números decimales, son 10, ¿no? Sí. Entonces, los primeros 5 son estos. Sí. Si me sale y medio, caería en esta condición. Por lo tanto, todos estos valores, todos estos que están acá, corresponderían al redondeo 0. Redondea para arriba. Claro, y todos estos corresponderían al redondeo 1. Por lo tanto, si yo saco, vamos a suponer 3.5, me redondaría a 4. Al 4, claro. 3.5 pertenece a este grupo. Lo mismo, si yo pongo 3.8, también tiraría a 4. Si yo pongo 3.4, me Claro, y redondaría a 3. ahí Valentín dice, eso pasa si el vector arranca desde 0. Si arranca desde 1, sería lo mismo. Si tira desde 1. Claro, en vez de ser hasta el 9 sería hasta el 10, pero sería lo mismo.
No, porque el redondeo el redondeo es así. No tiene no se fija en un vector de dónde viene. 3.5 tiraría a 4 y 3.4 a 0. ¿Eh? O sea, la Valentín, primera posición. Valentín pregunta, ¿Sí? eso pasa si el vector arranca desde la posición 0, dice, no pregunta. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entendió entonces la idea? Igualmente, esos son tecnicismos, hay funciones para redondear y tomar la parte mayor, o sea, obligarlo a hacer eso, o tomar la parte menor, o solamente la parte entera sin tener en cuenta el factor de decimales. O sea, hay un montón de funciones de redondeo. Pero a lo que voy es el proceso de búsqueda. Si el proceso de búsqueda, ¿se acuerdan? Era la idea de dividir el vector tantas veces como sea necesario, de forma que yo en algún momento, en la fila del medio, encuentre el número que busco. ¿Bien? Yo, si no llego a encontrar en la fila del medio el número que busco, va a estar pasando esta situación. O sea, el fin se va a ir achicando y el inicio va a ir aumentando. Entonces va a llegar un momento que se van a cruzar las posiciones. Si esas posiciones se cruzan, debe estar en ese lugar. Si no está en ese lugar, quiere decir que el número que busco no existe. ¿Bien? Acuérdense que siempre me voy quedando, vamos a suponer acá, yo tengo un vector con la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a suponer que tengo un vector de 8. Entonces yo acá tengo números, siempre acuérdense que están ordenados. Ponerle de menor a mayor, si no, no me sirve. Entonces, si yo tengo este vector, esas posiciones, vamos a suponer que busco este número, el 9000. El primer cálculo, tengo 8, dividido 2, quedo acá, ¿qué va a pasar? Me Va a va a pensar decir, si ese número está por abajo o por arriba de ese valor. claro, porque me dice, el código que yo busco era 9000. ¿Está en la fila del medio? No, no está en la fila del medio. Entonces, ¿qué hace? Dice, el número entonces que buscas es más chiquito que lo que hay ahí. Y me dice, no, porque el número que yo busco es 9000 y acá yo tengo el número del diablo, este que está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí, el número que vos buscás entonces tiene que estar en la parte de abajo. Descarto todo esto que está acá arriba. Me quedo con esta partecita de acá. ¿Qué va a hacer? Toma esa partecita y la vuelve a dividir. Y se fija en la partecita esta, en el medio, si está el número que busco. Y ese proceso se va a ir repitiendo tantas veces como sea necesario. Va a llegar un punto en que el número yo lo encuentre, o puede ser que el número no esté y el inicio pase a aumentar, o sea, va a ir creciendo y el fin va a ir decreciendo, por lo tanto se van a cruzar. Cuando eso pase, que se crucen y el fin pase a ser más grande, más chiquito que el inicio, el mientras termina. Si el mientras termina, la posición y es distinta de 0, quiere decir que lo encontré. Ahora, si el mientras termina y la posición sigue siendo 0, quiere decir que el número no existe. ¿Eh? Esa sería la forma de trabajar de esta búsqueda. Esta búsqueda se aplica generalmente no para vectores así tan chiquititos de 6 lugares, sino para búsquedas mucho más grandes, cuando tenés vectores de millones de casilleros. Entonces ahí te ahorrás muchísimas preguntas. Porque si yo no hubiera conocido la dicotómica, lo que me queda a mí es pasar casillero por casillero e ir viendo si está el número que quiero. Si yo voy pasando casillero por casillero, y en realidad el vector tiene 1.000.000, vamos a suponer, de casilleros, yo estoy haciendo un montón de preguntas que están de más, en caso que el número que busque esté abajo de todo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí?
O sea, son estos algoritmos, el de burbuja y el dicotómica, son algoritmos que ya vienen armados y yo los puedo usar dentro del ejercicio según las necesidades, Es un estilo adaptándolo, de la acuérdense. burbuja, ¿Eh? que es como la burbuja, que también la usás Claro, independientemente del ejercicio. sí, sí, sí. Si yo sé que tengo que ordenar, recurro a la burbuja y le cambio los parámetros como para que funcione con mi ejercicio. Si tengo que buscar, voy a usar la dicotómica, cambiándole a los parámetros. Por ejemplo, parámetro me refiero que no, si tengo un ejercicio donde estoy trabajando y el algoritmo trabaja con un vector de 100 casilleros, no voy a poner 6 acá, pondré 100. Si mi vector dentro de mi ejercicio no se llama b corta, no puedo seguir con b corta. Tendré que ponerle el nombre de mi vector en ese ejercicio. ¿Eh? Profe, pero entonces, o sea, el desarrollo de eso sería más o menos similar para casi todos los ejercicios. Y, por ejemplo, ustedes vienen con el ejercicio armado y dicen en un momento, yo a partir de acá tengo que buscar. Y bueno, usaré todo esto, que es la dicotómica. Por eso, en este aspecto, los ejercicios de ahora en más se vuelven grandes, porque tengo que ir implementando, además de cargar datos, hacer cálculos y toda la bola, tengo que ir agregando estos pseudo algoritmos que ya vienen prearmados, según la necesidad. Entonces se vuelven grandes los algoritmos para desarrollar. ¿Estamos hasta ahí? Profe, si yo me copio de lo que vos estás haciendo ahí, pero exactamente igual, con las mismas variables, no me van a tomar como copiado, ¿no? Y No, sí, manzana. no se tienen que copiar, loco. Lo importante es que entiendan qué es lo que hace esto. ¿Eh? Claro, como que el fin es vos querés que sepamos cuándo implementar uno u otro. Claro. ¿Se entiende? Eso tienen que saberlo usar. Podemos usar esa estructura, pero con distintos, o sea, con distintos nombres de variables a lo que tengamos nosotros en nuestro ejercicio. Y lo tienen que adaptar. Ajá. ¿Estamos hasta ahí? Igual lo mismo que hicimos con las burbujas. Ahora vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a resolver todos juntos y van a ver cómo encararlo. ¿Eh? Fíjense Profe, que esto es un algoritmo que solamente busca. Me faltaría toda la otra parte que es carga de vector, todo eso que está antes. ¿Eh? Sí. ¿por qué si el código que busca es menor al valor de medio, se hace fin, toma el valor de medio menos 1? ¿No sería el inicio? Tendría al revés. No, porque sería así, mira. Vamos a suponer que en el medio yo estoy con este valor, 789, el que está acá. Esa es la fila del medio. Y yo busco el número, vamos a suponer, 444. El número 444 debería estar antes que el 789, ¿no? Entonces me quedaría con este pedacito de acá arriba. Al quedarme yo con este pedacito de acá arriba, para buscar el número que me interesa, ¿qué pasó? El vector no llega hasta la fila 8 ahora. ¿Llega hasta dónde? Hasta la fila 4. ¿Y la 4 cómo se calcula? Y era la fila del medio menos 1. ¿Se entiende? Profe, Que sería esta situación. Ah, por eso fin toma el valor del medio menos 1, quedaría en la Claro. posición 4 el valor fin. Ajá. Entonces me quedaría con este pedacito de vector. En cambio, Profe. si yo busco el número 9000, me quedaría con este pedacito de vector, con el que está acá. Entonces el vector sigue llegando hasta 8, pero lo que me cambia es el inicio. No arranco desde 1, arranco desde 6. 6 sería el medio más 1. Es lo que está acá. Esto que está ahí. ¿Estamos? Sí, sí, profe, quedó claro. Ok. Lo importante es que entiendan para qué sirve cada cosa, porque si no se lo van a terminar aprendiendo de memoria y les cambio algo y Profe. se hacen una bola. Valentín pregunta cuál sería el medio. Ah, bueno, ahí respondió Ana. Nada. Sí, siempre es el inicio más el fin dividido 2, de eso es la parte entera. Ajá. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si hay 8 lugares, el inicio es de 1, el fin es 8, entonces 1 más 8, 9, dividido 2, 4. ¿Mm? Profe, en ese caso, por ejemplo, si el número buscado, por ejemplo, es 4, coincide justo con el medio, ya de por sí ya es verdadero de entrada. Sí, puede ser. Va a venir y va a decir, el código que buscas está en el medio, entonces posición va a valer lo que valga medio, en este caso 4. El mientras vuelve y dice posición es 0 o no, ahora vale 4 porque lo cambié acá. Al no cumplirse esto, se sale del mientras, viene y dice posición es distinto de 0, sí, vale 4, entonces lo encontré. ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso, profe, cuando lo acompañaba con un nombre, tenía que ponerlo las dos en paralelo, ¿no? Cuando, cuando lo acompaño con un nombre, cuando tengo otro vector. Claro, como si fuera la ganancia o el cobro de una persona. Sí, yo iría trabajando con esta posición, pero sobre el otro vector. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hacemos un ejercicio? Sí, por favor. Bueno, nosotros, ¿se acuerdan? Habíamos hecho algunos ejercicios, esos ya estaban resueltos, ¿eh? Yo para hacerlos acordar que pueden revisarlos cuando quieran. Hicimos, a ver, tenemos acá donde se busca el legajo de, creo que era de un operario, y en base a eso mostrábamos el salario del operario una vez que lo encontrábamos. Hicimos ese. A ver, En este caso, acá tenemos una burbuja. O sea, los vectores ya venían cargados, yo tenía una burbuja para ordenar y después buscábamos. ¿Bien? O sea, tienen ejercicios para visualizar o revisar. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer uno nuevo. Fíjense en la cartilla. Ustedes tenían la cartilla acá. Ya hemos pintado ¿qué hoja es? Hoja 43 de la cartilla. Dice finales adaptados para resolver o para resoluciones con vectores. Tenemos ejercicio 1, podemos hacer el 2 si quieren. Bien, a ver. Bueno, a ver, ¿qué me dice acá? Dice, en la ciudad se realizará una maratón, la misma será auditada por el COAR, bueno, el Comité Olímpico Argentino. Para cumplir con los requisitos del comité, la registración de los tiempos se efectuará de forma automática por medio de un sistema que detecta el número de participantes, el grupo al que pertenece y los segundos que transcurrieron desde su partida. Al finalizar, se presentará un listado que contenga el número de participantes, nombre del grupo al que pertenece y tiempo realizado. Y se ha ordenado por tiempo en forma ascendente. Por lo tanto, yo voy a tener que ordenarlo, y para ordenarlo voy a usar la burbuja. ¿Bien? Me dice que participan 574 personas y van a ir todos, o sea, no falta nadie. Por lo tanto, voy a tener 574 ingresos. ¿Bien? De cada persona que ingresa, ¿qué es lo que voy a tener que marcar o pedir? Acá me está diciendo que la máquina esta que detecta todo sola me va a decir el número de participantes, el grupo al que pertenece y los segundos. O sea, por cada persona yo voy a tener 3 datos. ¿Se entiende?
¿Alguna Sí. duda hasta ahí? No. Bueno, entonces, si yo cuando Los termine... números van a ser de 1 a 574. O sea, Ajá. los cargamos ordenados y listo. No, pero no sabemos. Acá no me está diciendo que los números son todos consecutivos. Eso, Tenemos que inventar 574 números. no, vos no, lo van a cargar. ¿De dónde? El sistema te lo carga. Claro, pero uno tiene que saber los números. No, te lo van a dar. Acordate que acá te dice, vos te estás haciendo bola con otra cosa acá. Fíjate, dice, la registración de los tiempos se efectuará en forma automática. O sea, vos como programador no te interesa conocerlos. Te lo van a dar en su momento. Y dice, se detecta el número de participantes, debe tener un código barra o lo que sea, el grupo al que pertenece y los segundos. Esos tres datos te los cargan. ¿Bien? Entonces, al cargártelo, una vez que vos tengas todo ya cargado, porque eso se va registrando a medida que van llegando los participantes, te lo hace la máquina. Claro, pero... A ver, ¿cómo te... Fíjate que tenés tres datos para mostrar. El número de participantes. Para usar la burbuja, para que se ordenen, Ajá. tengo que conocer los 574 números de participantes. Para que la Si burbuja no, funcione. claro, porque si no, no tiene sentido que haga la burbuja. Bueno, pero eso viene No, porque después. son posiciones, Primero creo. tenés que descargarlos. ¿Se entiende? Primero, antes de usar la burbuja, que es ordenamiento, vos tenés que cargarlo. Sí. Y bueno, en el momento que lo cargues, ahí vas a detectar qué números son los que están participando. Bueno, ahora cuando lo hagamos. ¿Estamos? Entonces, yo tengo una cantidad conocida de ingresos, son 574. Por lo tanto, ¿qué voy a usar? ¿Mientras o para? Para. Un para. Entonces vamos a hacer un nuevo acá. Voy a venir y voy a decir... Hacer un F. Desde 1 hasta 574. Tengo ahí. Me van a ingresar a mí tres datos, dijimos. Entonces vamos a poner ingresar, vamos a ponerle, era el número del participante, El grupo al que pertenece, el tiempo. vamos a ponerle tiempo en segundos. Ok, me encargan esos tres datos. Yo esos tres datos los debería pasar a vectores, porque si no los pierdo después. Cargan un dato, por ejemplo el número 500, y cuando vuelvo me cargan el 600. Yo el 500 lo perdí. Entonces antes de perderlo, lo que voy a hacer es llevarlos en un vector. Entonces vamos a poner vector de números, como para darle un nombre. En el casillero F vamos a guardar el número de participantes que acabo de generar. ¿Cómo se para copiarlo así abajo? Control C, Control V. Sí. Lo intenté. Tenemos el vector de grupos. En esa misma fila voy a guardar el grupo al que pertenece el que acabo de detectar. Y el vector de tiempos, BT, vamos a tener el tiempo en segundos que hizo el corredor. Una vez que esto termine, yo ya tengo los tres vectores cargados. ¿Bien? Lo que me queda a mí es ordenarlo. Entonces, y yo me fijo, ¿por qué los voy a ordenar? Porque me dice que al finalizar yo presente un listado que me marque en el listado el número de participantes, el grupo y el tiempo realizado. ¿Bien? Pero todo eso lo tengo que mostrar ordenado en forma ascendente, por tiempo.
Si yo no lo puedo dejar así como está, porque me lo han cargado, pero no necesariamente en función del tiempo. ¿Dónde vamos? Acá está. Entonces, lo que debería hacer después de esto Ordenar. es implementar, claro, la burbuja. La burbuja. Yo después de esto debería hacer, Poner dos para. claro, hacemos la burbuja desde 1. Acuérdense que siempre llega hasta un número menos. 573. Y la de adentro, de 1 a 574. Claro. F no tiene que arrancar. Desde F más 1 acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué criterio voy a usar para saber si tengo que cambiar cosas de lugar o no? Y eso lo determino en función del enunciado. El enunciado me dice que lo tengo que ordenar por tiempos en forma ascendentes. ¿Bien? O sea, me tiene que quedar el tiempo más chiquito arriba y más grande abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer el condicional. Condicional, vamos a decir que tengo que tomar el vector de tiempos porque tengo que ordenarlo en función de él. Y si el tiempo de arriba es más grande que el tiempo de abajo, los voy a cambiar de lugar. ¿Bien? ¿Cómo hacía yo para cambiar de lugar las cosas en un vector? Eran 3 operaciones, ¿se acuerdan? Yo tendría que tomar lo que hay en el vector tiempo, en el casillero F, y llevarlo por un ratito a una variable que sea auxiliar. ¿Bien? Después hizo lo que había en ese casillero con lo que hay en el casillero que está más abajo. Y después en el casillero más abajo utilizo el auxiliar. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan los pasos que hay que hacer para poder pasar de un lugar a otro sin perder valores? ¿Eh? Eran las 3 operaciones de la burbuja. ¿Mm? ¿Estamos? Esto yo lo tengo que hacer para cada vector que esté trabajando. Si yo lo dejo así solo, me va a quedar ordenado el de tiempos, pero no se va a corresponder con los números de corredores ni con el grupo que tenga. Entonces tengo que movilizar los otros vectores. Entonces acá sería vector de grupos. Y esas 3 operaciones también las tenemos que hacer con el vector de números. David, ¿puedo usar el mismo auxiliar o no? En este caso sí, porque no estamos trabajando con un lenguaje de programación. Así que no vas a tener problema. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la burbuja, lo mismo de siempre, pero en este caso, como trabajo con 3 vectores, deberé mover los 3. Terminé con la burbuja. Ya está ordenado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar. No, acá el enunciado no me pide buscar nada. Mostrar. Mostrar. Bien, tengo que mostrar el listado. ¿Bien? Me dice presentar el listado que contenga esos 3 datos. Pero tenía que salir ordenado. Por eso ordenamos primero, antes de mostrar. Vengo y ¿cómo hago para mostrar? Y bueno, abajo de esto hago un para. Para F desde 1 hasta 574. Y acá vamos a poner mostrar el vector de números, el vector de grupos
De tiempo. Vector de tiempos. Ahí estoy mostrando. Entonces me quedaría acá abajo de esta forma. ¿Se entiende cómo se va razonando el ejercicio? Sí. Y ahí estaría. Sí. Claro, por eso me decía que no importaban los números. Y es que yo tengo que, es como que, o sea, acuérdense, un algoritmo es una fórmula. Si yo armo una fórmula que funciona siempre con los mismos números, nadie la va a querer usar. ¿Se entiende? Como que yo tenga en la calculadora una tecla que diga el cuadrado de 2. Sería Y la perfecto. única forma de sacar una potencia de cuadrado de 2, no la usa nadie esa calculadora. Claro, Si quiero sacar el se cuadrado de entiende. 3, fui. Entonces tengo que armar algo que funcione en forma genérica. Yo acá, de la forma que está armado, puedo cargar cualquier tipo de números, consecutivo, no consecutivo, lo que a mí se me ocurra, y el algoritmo va a funcionar. Es de ordenar lo mismo. Claro. ¿Se entienden? Ustedes lo que hacen cuando hacen algoritmos es armar una fórmula que refleja su forma de pensar, pero está independizada de los valores. Es Claro. una forma de pensar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe, ¿me podría volver a Profe. explicar lo que hacen el para de adentro, el que dice para C? ¿Sí? Esto. Acá adentro lo que hacemos es intercambiar. Acuérdense que la burbuja, ustedes tenían, o hemos visto, a ver si yo tenía por acá. No. En la otra clase, habíamos visto la Profe, ¿y qué burbuja de pasa esta si forma. ingresan dos números iguales? Tengo, fíjense acá, que tenemos los dos para y un condicional. El condicional me determina si tengo que intercambiar el salario o no. Por lo tanto, para cambiar los valores de los salarios, yo debería, en todo caso, cambiar de lugar los casilleros. Acuérdense que, por ejemplo, si yo quiero cambiar, vamos a ponernos acá. Si yo tengo el valor en el casillero 1, tengo el 800. Y en el casillero 2 tengo el 300. Entonces, la idea es ordenarlo de menor a mayor. Si yo el 300 lo pongo acá, ya perdí el 800, no lo tengo más. ¿Se entiende la idea? Yo no sabría qué número poner en el segundo casillero. Entonces, la forma de resolverlo es, en un lugarcito de la memoria, auxiliar, para acordarme, en ese casillero de memoria, voy a poner el número 800. Entonces después sí, agarro y digo, acá arriba va el 300 y acá abajo ¿qué número iba? Ah, iba el que está en el auxiliar. Entonces voy, me fijo, tengo que poner 800. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hice al principio? Agarré el 800 y lo copié en auxiliar, que es lo que hace acá. ¿Dónde estamos? Acá. El 800 lo copio en auxiliar. Donde estaba el 800, pongo el 300. Y después al 800, que está en auxiliar ahora, lo pongo donde estaba el 300, que era abajo de todo. ¿Se entiende la idea? Por eso, para intercambiar dos cosas de lugar, necesito 3 lugares de memoria, no 2. Claro, ¿Entiende? uno de esos lugares sería el auxiliar. Claro, este que está acá. Ese que está ahí, este es el auxiliar. Ese es el auxiliar. Y este es el vector. Entonces, si yo necesito cambiar de lugar, no puedo hacerlo entre ellos, porque si no, uno de los dos lo pierdo. Para no perderlo, Se lo almaceno un comparás con el ratito en se compara con el auxiliar. ¿a dónde? Acá. Ujú.
No, acá yo estoy comparando dos posiciones de No, módulo. no, 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 abajo. Acá, Ahí, vos decís que no podés ponerlo uno encima de otro porque uno se pierde. claro, Entonces vos tenés que comparar, por ejemplo, el 300 con el auxiliar de 800. sí, lo necesito para no perder los valores. Bien, Ujú. para eso se usa el auxiliar. Es un ratito nada más, por eso es auxiliar. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Profe, entonces, en sí, ese ejercicio, ahí donde vos usaste el vector del tiempo F más que el vector tiempo C, ¿podría haber usado vector de grupo o del número de participantes? ¿No acá donde haría yo eso? tengo amarillo ahora, Sí, ahí. no, acá no, ¿por qué? Porque tiene que estar todo ordenado según el tiempo, no según el grupo ni el número de corredor. Claro, depende de en base a qué quiera ordenarlo. Claro, por ejemplo, en el otro ejercicio, Si pidiera en base en a número este, de participantes, yo tenía que ordenar según el salario, no según el número del empleado o lo que sea. Entonces, lo que determina por qué voy a ordenar va en este condicional. Estos cambios, que son otros vectores, lo hago para no perder la referencia. ¿Eh? El del salario era de mayor a menor. No me acuerdo. Según cómo está acá, claro, va a quedar de más grande a más chiquito ordenado. ¿Por qué el salario tiene como nombre C? El salario tiene una C acá. Claro, sí, ¿por qué? iba a preguntar lo mismo con el otro, Yo con tengo B, que cambiar el dos vector de tiempo C. posiciones. ¿Mm? Fíjense acá, yo tengo que cambiar dos posiciones. F y C hacen referencia a una posición. Por ejemplo, en un momento, F vale 1, que sería esta situación, y C vale 2. Entonces estoy comparando dentro del mismo vector dos posiciones diferentes. Si yo acá, vamos a suponer, a ver, si yo acá pusiera FF, no serviría nunca, porque nunca lo que hay en una posición va a ser mayor a lo que hay en la misma posición. O sea, voy a estar comparando, es como decir el 4 es más grande que 4 y no, nunca va a ser el 4 más grande que 4. Tengo que comparar una cosa con otra. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda más con esto? Yo ahí voy contestando en el chat también, David, por eso en el chat no hay dudas. Bueno, Podríamos hacer una de buscar. ¿Qué sé yo? sí. A ver. Puede ser, puede ser. Y podemos usar ese mismo, si quieren. Para no o sea, si entendieron en aquel ejercicio, podemos usar ese mismo. Acá sugieren, David, Bruno sugiere, profe, el 4 de la clase pasada, ¿lo podemos hacer? El 4 de la... Creo que era el mismo enunciado que el 3, pero cambiaba en algo, no me acuerdo exacto. A ver, Está publicado también en Moodle. ejercicio. Ejercicio con vectores, esta carpeta. Debe estar bien, a ver, espera porque yo tengo justo Ejercicio 4. la del chat. Ujú. No me acuerdo cómo era el enunciado. Y ahora lo leo y me voy a acordar. Ah, pero este ejercicio es bien básico. No, pero sería ese. No, ese no. Ese no. A ver, volvé a Moodle. Porque debe estar más abajo. A ver, No. Cartilla anexo este.
puede ser que sea ahí. Ejercicio. ¿No? Ahí está, claro, no lo hice porque era igual al 3 y cambiaba algo más. Fíjate que está ahí en anexo ejercitación vectores, que está el PDF puesto ahí arriba de todo, mirá. Ah, acá. Me acuerdo que el enunciado decía idem 3, pero y cambiaba algo. Idem 3, pero en este caso la información se encuentra registrada en forma creciente por salario. Bueno, a ver. Bueno, por ahí Si querés ahí sí podés tomar vamos alguno a de los... resolverlo de cero si quieren. ¿Eh? Ah, Es el anterior y cambiarle el signo, ¿no? En este, a ver qué era. Claro, en este ejercicio, en el 3, claro. está ordenada. Me aparece todo esto. A ver. Me aparece ordenado, fíjense, Por que legajo. dice que está ordenado por legajo. Y yo, en este ejercicio, en el 4, es lo mismo que el anterior, pero me está diciendo que está ordenada por salario. Esa diferencia es importante según lo que yo necesite hacer. A mí me está diciendo acá que el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Que el administrativo va a ingresar un legajo del empleado y nosotros le tenemos que mostrar cuál es su sueldo. ¿Bien? Entonces vamos, si quieren, lo hacemos desde cero, a ver si lo entienden. Pero planteado desde con esta variante, con la 4 que quería él. Y había alguien que quería algo de búsqueda, así que en este tenemos las dos cosas. ¿Quieren hacer ese? Sí, este es el que ¿Ves? había pedido Bruno. Ujú. Bueno, entonces, si se fijan, este ejercicio me ahorra algo en particular que es la carga de datos. ¿Por qué? Porque me dice que se cuenta con 2 vectores cargados. O sea, yo ya no tengo que ingresar nada acá. ¿Bien? Me está ahorrando trabajo. Me dice, el vector leg, que son de legajos, contiene los 100 legajos de empleados. Y el otro vector, que es sals, el salario de cada uno. La información se encuentra registrada en forma creciente por legajo. ¿Qué quiere decir? Creciente, que van a estar los legajos más chiquitos arriba y más grandes abajo. Ahora, la variante 4 me está diciendo que no está ordenado así, sino que está ordenado en forma creciente por salario. ¿Y eso a mí en qué me interesa o para qué me sirve? Y tengo que cambiar la parte de ordenamiento del medio. Sí, pero ¿por qué? Porque si yo tengo como idea después que me van a ingresar un legajo y el sistema me tiene que decir qué sueldo es, yo voy a usar la dicotómica. ¿Bien? Y la búsqueda dicotómica, ¿qué necesita? Que el vector esté ordenado de menor a mayor. Pero si el Sí. vector está ordenado de menor a mayor por salario, a mí no me sirve, porque la dicotómica no va a buscar según el salario, va a buscar según el vector legajo. El legajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Entonces, por eso yo voy a tener que ordenar, para resolver el ejercicio, el vector de legajos. ¿Bien? Entonces, vamos a venir... este no, este era otro. Vamos a agarrar acá. Vamos a decir, yo ya tengo todo cargado, así que directamente trabajo con la burbuja. La burbuja desde 1 hasta 99. Me dice desde f más 1 hasta 100. Acá adentro voy a tener que implementar un condicional. El condicional me va a marcar por qué tengo que ordenar. ¿Por qué vector? El vector de salarios voy a ordenar
o el vector de legajos. Vector de legajos, ¿por qué? Porque yo tengo que usar la dicotómica para buscar el legajo que me dan. Así que voy a agarrar el vector legajos, el vector f, tengo que ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Bien? Me tiene que quedar siempre arriba el chiquitito. Por lo tanto, los voy a cambiar cuando el de arriba sea grande. Así. Una vez que tengo esta operación marcada, ahora empiezo con el intercambio. ¿En qué consistía? Uso una variable auxiliar, por un ratito guardo lo que tengo en el vector legajo, en el casillero F, en el casillero F voy a guardar lo que tengo en el casillero C, tengo las tres operaciones necesarias para intercambiar el vector legajo, pero tengo otro vector que lo acompaña, entonces lo voy a poner acá y es el vector de salarios. A mí me interesa que vayan entendiendo por qué hago las cosas. ¿Mm? No se hacen tiempo a copiarlo. ¿Se entendió entonces por qué hice la burbuja y por qué necesité hacerla de esa forma? Porque vos decís que sí. ¿Eh? No escucho a nadie. No escucho a nadie. No, y en el chat tampoco hay dudas. Yo les voy agregando tips a los que vos vas diciendo para que les quede también, si quieren hacer alguna pregunta. Fausto pregunta por qué. ¿Por qué qué? Esa es la cuestión. Fausto, ¿por qué qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué estudié No es esta difícil. carrera? Bueno, ya no podemos, dudas existenciales a partir de las 8. No, ¿Por qué no ese profesor de educación física? ¿por qué lo de la burbuja? Pregunta Fausto. Fíjate que yo voy haciendo, Fausto, esas aclaraciones, que cuando vos vas a buscar, ¿sí? Si vas a buscar por legajo, tiene que estar ordenado por legajo. Y este ejercicio te decía que estaba ordenado por salario. ¿Sí? Ahí te dice que la versión 4, o sea, el ejercicio 4, tiene todo ordenado según el salario. Pero como yo busco por legajo, no me interesa que esté ordenado por salario, lo mismo que no me haya dicho nada. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Ordenar por legajo para después implementar la dicotómica. ¿Mm? Por eso se hizo esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos. Ahora, ya tengo todo listo como para que la persona cargue legajos y yo le vaya mostrando qué salario tiene. ¿Bien? Ahora, ¿yo sé cuántos legajos va a cargar para poder conocer el salario? Me dice a mí que la cantidad de consultas no está determinada, o sea, no se sabe cuántos legajos va a querer cargar para averiguar el salario. Como no Me sabe, meto todo dentro de un mientras. muy bien, ¿se entiende? Entonces, una forma sería encarar la dicotómica y después repetirla. ¿Eh? Vamos a hacer algo así. Entonces, primero vamos a hacer como de cuenta que solamente quiere buscar un solo salario. ¿Qué hago? Vengo y digo, ingresar, ponerle, ingresar LB. Vamos a ponerle LB, es el legajo a buscar. Ese es el legajo que quiere buscar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Empiezo con la dicotómica.
La dicotómica que me decía, el inicio del vector va a ser la primera posición, 1. Después me dice el fin del vector. El fin del vector es la posición 100. Después me dice, pero tenés que calcular el medio. Entonces, calculo el medio. El medio, hemos visto, que era una formulita desde más hasta, todo eso, dividido 2. Después, desde más hasta yo le puse, bueno, inicio y fin. Una vez que hice esto, teníamos una variable que me servía a mí para saber en qué posición lo encontré, ¿se acuerdan? La variable, ¿cómo se llamaba? Pos. Yo ya me parece que estoy loco porque estoy hablando solo. No, no, acá te escuchamos. No te escucho, David, te escucho. Muy bien. Te estoy prestando mucha atención, David. Ustedes son chiquitos, pero Vamos a estaba tomar Luisa nota. Delfín, no te escucho, ¿te acuerdas? Tal fue, bueno, yo me acuerdo, así que vos contame que yo me acuerdo de todo. Cuando yo estudiaba en Rosario tenía habilitado Canal 3, 5 y 7, y estaba en el 7, así que imagínate que la veía bastante. Estaba los viernes a estaba la el noche. Morocho. Sí, ¿te acordás del Morocho? Hugo Guerrero Martínez. Uy, ahí ya Oh. se nos cayó la cédula, mal. Bueno, seguimos entonces. Me parece que me voy a ir a tomar mate yo. Claro, Me voy a ir a tomar mate yo. Acá tenemos la dicotómica y la estoy configurando para que trabaje según este ejercicio. Cargué el legajo que busco está acá. Le digo desde qué posición arranca el vector, hasta dónde llega, calculo el medio y le digo que la posición 0 es por ahora en la que estaría marcada la variable de pos. ¿Eso no tendría que estar en un mientras? Bien, todo esto va a ir adentro de un mientras, pero para que no confundirlo y mezclarlo, hacemos una búsqueda sola y después a esa, una vez que la entendieron, la metemos dentro de un mientras. Muy bien. Así no se mareen. Por lo tanto, lo que estoy armando es una dicotómica pura nomás, que me sirve para buscar una sola cosa. Sigo, después de la dicotómica de la posición 0 viene un mientras. ¿Bien? Entonces, caería mientras posición sea igual a 0 y además que pase que el desde sea menor o igual al hasta. No, ya lo tengo con esto, no sé por qué. El inicio y el fin. Ya tengo el mientras armado. Ahora, ¿qué hacíamos dentro del mientras con la burbuja? Un condicional. Condicional, lo que idea era que se verifique si el legajo que yo busco es igual a qué cosa, a lo que yo tengo en el vector. ¿Qué vector? ¿El vector de legajos o vector de salario? Vector de legajos, porque lo que estoy buscando acá son legajos. ¿Y en qué casillero? Y en la fila del medio. ¿Eh? Si pasa eso, ¿qué debería hacer yo? Bueno, pos ya no vale más 0, sino que va a valer la fila que lo encontré. Tenía que pedir un vaso de agua, ya me. Ahora, si no está en el medio, ¿qué es lo que voy a hacer? Y averiguo con qué parte me quedo. Si el legajo que yo quiero buscar es más chiquito que el que hay en el medio, quiere decir que me tengo que quedar con la parte de arriba. Si me quedo con la parte de arriba, ¿qué me cambia? El fin del vector es medio menos 1. Y si no, lo que va a cambiar es el desde, que sería el inicio. Cualquiera de las cosas que haya cambiado, el fin o el inicio del vector,
yo tengo que volver a calcular el medio con esta formulita. Por lo tanto, venimos y lo calculo. Bien. Terminé de hacer la dicotómica. Una vez que terminé de buscar, tengo que determinar si lo encontré o no. Entonces voy a decir, posición es distinto de 0. Si posición es distinto de 0, quiere decir que lo encontré. ¿Qué debería hacer yo si lo encontré? Mostrar qué salario tiene esa persona. ¿El salario dónde está? En el vector de salarios. Entonces voy al vector de salarios y digo, mostrame lo que hay en esa posición dentro del vector. ¿Entienden? Fíjense que acá estoy mostrando lo que hay en esa posición dentro del vector. Si no, yo acá podría... me llevó alguien tarde. Sí, acordate, David, que tenemos que largar. ¿Qué hora es? Las 10. Y 10 minutos máximo porque viene análisis matemático. Sí. Entonces ponemos legajo no existe. Bien. Ahora, todo esto es la dicotómica, todo esto que está acá, la búsqueda y la solución. Ahora, yo todo esto me sirve para buscar un solo legajo. Si yo no sé cuántos legajos voy a buscar, ¿qué debería haber hecho? Un mientras, que algunos se habían dado cuenta y otros no. Entonces ponemos un mientras. Y tiene que agregar el continuar. Claro, sea igual así. Es un crack, Nacho. Así. Claro, esto parece planta, ¿viste? Labura uno solo y después los créditos se los lleva otro. Es la municipalidad. Qué va. Entonces, ¿qué hice? Agarré la dicotómica que buscaba un solo legajo y lo metí dentro de un mientras para poder buscar todo lo que yo quiera. Me faltaba ahora acá continuar. Sí. Y para no caer en un loop infinito, que es un error grave, acá adentro lo que voy a hacer es ingresar la parte de continuar. Habría que ingresar si vos querés seguir, o sea, querés continuar, ¿no? Claro. Si no me quedo encerrado ahí adentro, no salgo más. Entonces esto lo vamos a poner adentro del mientras este que está acá arriba. Acá. Ahí estamos. Ahí estaría el ejercicio resuelto. ¿Bien? Entonces, acá arriba no ingresé nada porque me dice el enunciado que está todo cargado. O sea, no tengo que andar dando vueltas ni renegando con nada. Se cuenta con 2 vectores cargados, ya está. Así que ahí me ahorré todo ese proceso. Me quedó darme cuenta a mí que tenía que ordenarlo, porque me decía que estaba ordenado por salario, pero a mí no me sirve por salario, tiene que estar por legajo, para yo poder usar la dicotómica. ¿Bien? Bueno, estamos hasta ahí, no sé si tienen dudas. Bueno, fíjense estos ejercicios. ¿Pasa? Que te iba a preguntar si vos, o sea, lo ordenás y hacés la dicotómica por el legajo y después la posición que vos tuviste con ese legajo se la mostrás como si fuera la del salario. Claro, porque vamos a suponer, después de buscar, me dijo, el legajo está, que vos querés, en la posición 10. Bueno, entonces mostrame los salarios, el que esté en esa posición 10. ¿Se entiende? Claro, pues no te sirve ordenarlo vos, hacer todo eso con legajo y haberlo hecho con el salario, digamos. Y no, porque ya al no estar ordenado por legajo, yo no sé si el legajo que busco está en la partecita de arriba o en la de abajo, puede estar en cualquier lado, porque está ordenado por otra cosa, no por legajo. Sí, sí, entendí. Bueno, muchachos, no sé si queda algo más, porque nos van a echar.
En el chat dudas no hay. Hoy estuvo tranquilo el chat. Bueno, me estuvieron pegando a mí, ¿no? Tal cual, Estuvimos resignados. tal cual. Hoy no me gané el sueldo. Y con lo que paga también. No me hablé mejor. No es un buen tema. Bueno, ¿algo más? Bueno, ahí dejo de grabar. No, todo joya.